Una pregunta. ¿Puede una persona viviendo en la pobreza realizar actividades económicas para sustentar a su familia? ¿Ser un activo devoto de la iglesia? ¿Ser un activista social en las luchas de los campesinos, de los sin tierra, de las protestas contra la impunidad? A la vez, ser un activista en la política partidaria, estar en las actividades de las juntas de vecinos, ser un exponente del género de los atabales y a la vez tener tiempo para dedicarle a su familia. Y lo más importante, distribuir su tiempo para todas esas facetas, quemar todas las etapas de su vida y salir limpio, cultivando un liderazgo de honestidad, humildad, responsabilidad, honradez, solidaridad. Pues claro que se puede. Eso es tarea de titanes. Todavía me pregunto cómo lo logró Cadín con tanto éxito. Así fue la vida de Arcadio Adames. Y desde sus inicios de juventud siempre se caracterizó por ser una persona sociable, de estar del lado de las personas que lo necesitaban, un revolucionario de aquella época. Cadín era un hombre comunitario, un luchador comunitario, un hombre querido por la provincia de San José de Ocoa, el municipio de San José de Ocoa, por todo el mundo. Cadín era tan ocoeño como el que más, pero no nació en Ocoa. Arcadio Adames nace un 7 de abril del 1934 en Palomino, San Juan, esa zona del sur profundo. Y entonces tenía unos amigos, mi padrino Danilo, que ya falleció, y mi padrino Livinín, son compadres de él. Fue parte de las personas que lo motivaron a quedarse en esta provincia. Y compraron, creo que esa fue la única casa de aquí, la primera y la única que tuvieron, que es la casa aquí materna. Y de ahí en los años 80, 81, fue cuando vienen a radicarse aquí a la provincia de San José de Ocoa. Miren aquí su actividad económica principal. Él vendía tabaco y andaba en toda la provincia, en todo el país prácticamente, andaba en caballo, en burro, era que andaba en esa época vendiendo el tabaco, andullo. Entró a esta provincia negociando, vendía tabaco. Eso fue lo primero que él hizo en esta provincia. Él iba con un saquito de cebolla, le iba a vender, pero él casi no vendía. Daba más lo que vendía. Y se dedicó a la iglesia católica por completo. Siempre estuvo ahí con su fortaleza y algo muy importante, siempre fue un hombre de fe. Él siguió su misma trayectoria con la gente de su comunidad, formó un grupo de oraciones. Él siempre era un hombre de la iglesia ya. En la actividad político-partidaria tampoco se quedó atrás. Pero mi papá fue de esas personas también que en esos 12 años de Balaguer tuvo que a veces andar escondido por su forma de pensar. No era de lo que pensaba o estaba de acuerdo con lo que hacía Balaguer. Y de hecho, en esos 12 años, fue quien ayudó al padre Luis King, para que no sabía ese dato, al padre Luis, salir de allá de Palomino, de esos lugares Padre la Casa, que ahí era donde el padre Luis estaba realizando las obras que terminó haciendo acá. Mi papá, revolucionario, permaneció por toda su vida dentro del PRD, el hoy PRM, y todos los políticos, candidatos de la ideología que fuera, a donde Cadín venían todos. Ahora, no hubo un político que lo humillara,
Por la mano de Arcadio Adames pasaron todos los candidatos que se candidateaban en esta provincia, así sea, hasta los regidores venían donde él. Nunca le quitó un peso a un político para él con eso. Si le pedía a un político era porque era para ayudar a alguien de su entorno. Pero personal para él, nunca le quitó a un político nada, hasta el día de su muerte. Ni hablar de su trabajo en las juntas de vecinos. Él era presidente de la Junta de Vecinos de acá de Sabana Grande. No era una persona que sabía la letra, pero yo fui como la cabeza de quien le hacía como secretaria en la Junta de Vecinos, siendo el presidente. La primera Junta de Vecinos que se fundó en este sector, la fundó Arcadio Adames, aquí precisamente en esta rama donde estamos. Y aquí esa Junta de Vecinos permaneció por muchos años, por mucho tiempo. Luego de un tiempo, la Junta de Vecinos desapareció. Arcadio Adames pensó siempre en los demás. Mi papá siempre fue una persona muy entregada a su gente. Pero hablar de la trayectoria de Arcadio Adames en esta comunidad de Sabana Grande o en esta provincia de San José de Ocoa, creo que las palabras faltarían o sobrarían de más, porque fue una persona muy, como muy te dije, muy sociable, en el cual se enfocaba en buscar soluciones a la problemática de esta comunidad y de la provincia. Mi papá nunca pedía para él. Mi papá pedía para ayudar a cierta gente. Todavía en su gravedad, todavía él estaba en convalescencia y él no paraba. Él seguía siempre ayudando, siempre haciendo cosas en favor de la comunidad. Tú ves cuando hacían los telemaratones en los programas, él salía casa por casa y pedía: denme lo que sea, no para mí, sino para una casa justa. Y había que llamarle al programa para que pasaran por aquí a recoger lo que fuera. Y él hacía eso, él de su propia voluntad, y siempre ponía a nombre de la Junta de Vecinos, a nombre del gremio. Siempre iba una institución de la que él manejaba, iba en eso. Se dedicó a lo que eran los grupos. Fue fundador de un gremio funeral. De esa Junta de Vecinos nació un gremio. Ahí formó un gremio también en esa Junta de Vecinos. Y de ese gremio se han beneficiado todavía muchas personas, todavía al día de hoy. Hay personas que se benefician de ese gremio. Cuando él fundó el gremio se pagaban 3,000 pesos. Con el tiempo fue escalando y llegó a 10,000 pesos. Al día de hoy el gremio tiene una cobertura que cuando fallece una persona se le pagan 20,000 pesos. Todo eso fueron frutos de lo que Cadín hacía en la comunidad de Sabana Grande. Todavía el viernes en la noche me dijo: quiero que me dé una limosna. Una limosna, tú sabes que mañana 4 o el sábado 4, el día de San Francisco, el limonero. Yo lo entendí en esa parte que me estaba pidiendo. Y de hecho el gremio también se llama así, San Francisco el Limonero, ¿verdad? Así fue su participación en las luchas campesinas. También mi papá trabajó mucho en lo que le llamaban CEPAI. Él formaba parte de lo que fue CEPAI. Había una institución que le llamaban el MCI también. Él formó parte de esa organización. Él formó parte de esa organización también. Yo recuerdo, siendo yo, que él formó parte de unos grupos que fueron a Baní a ocupar una tierra en Baní. Yo trabajaba en una guagua y yo llevé el primer viaje, pero cuando volví con el segundo ya estaban todos presos en Baní. Y nosotros algunas veces peleábamos con él para que se retirara de alguna cosa.
Y él no decía que no, que él tenía que seguir su lucha hasta el último día de su vida. Y así fue. Arcadio Adames fue un activista de la Marcha Verde. También estuvo ligado también a la famosa Marcha Verde, que de aquí se montaba, con su edad avanzada, se montaba en una camioneta y hasta Santiago se iba, atrás de la Marcha Verde. Y así sucesivamente mi papá no paraba de ayudar y de exigir principalmente a las autoridades. Y aquí el toque cultural, las fiestas de Atabales. Cadín era un palero número 1 también, que tengo que decirte eso. Y hablar de su música de Atabales, que también ha sido muy reconocido por lo que es la cultura en lo que es la música de Atabales, que son la música de palos. Una semana antes de morir nos pidió que le tocáramos los palos, se le tocaron. La pasión de él son los atabales, eran los atabales. Porque mi papá nació en San Juan, donde se manifestaban muchos grupos de atabales. Y él vino de allá con su equipo de palos, que todavía nosotros lo tenemos, ese equipo de palos. Él se retiró de los palos cuando se enfermó, que ya no podía tocar. Y tan así fue que en su gravedad nos pidió varias veces que le tocáramos palos. Y nosotros le tocamos palos. Nosotros le tocamos palos porque él nos lo pidió. Y todo lo que él no nos pidió dentro de su gravedad, nosotros lo complacíamos. Ahora viene el ser humano, el padre, el amigo. Desde diciembre ya nos decía, ahí viene mi cumpleaños, es en abril porque le encantaba el bizcocho. Entonces siempre se lo celebrábamos. El último fue ahora el 7 de abril, estaba en Rancho Arriba, ya fuimos y compartimos parte de los hijos con él. Siempre estuvo cuerdo, hasta su último momento él siempre estuvo cuerdo. Y así en su enfermedad, él siempre hablaba nos contaba historias del pueblo dominicano, nos contaba sus experiencias vividas que él tuvo por ahí con todo, en la Marcha Verde también, que fue una persona muy activa en eso. Y el recuerdo que yo me llevo de él es esa fortaleza que me da como ganas de que todas las personas, mi familia sea como él, que le heredemos esa fuerza que él tenía, porque de verdad que es increíble, de verdad, porque yo me quedo sorprendida de la manera que él luchó, porque él luchó por su vida y algo impresionante que muy pocas personas pueden lograr. Un excelente padre, un excelente amigo, un excelente hermano, una persona. Yo nunca vi a mi papá guapo, nunca vi a mi papá guapo. Y mi padre será recordado por toda la vida porque fue una persona muy paciente, era de mucha paciencia, al contrario de la doña, era la que ponía la paz y la tranquilidad, era el que intermediaba para que las situaciones no se dieran como hay problemas, o siempre estaba intermediando entre las autoridades o la comunidad, tú sabes, lo obedecía. Siempre me acuerdo que nos decía, mis hijos, por la ley de la vida yo tengo que morir primero que ustedes. Solamente quiero que el día que yo falte, ustedes sigan las mismas trayectorias que yo vivía, que yo hacía, lo que a mí me gustaba como ser humano. Son cosas que uno siempre va a recordar, porque lo que nos enseñó fue algo bueno y algo que le llamara a uno la atención, que a uno le gustara, para que sirviera de ejemplo y de ayuda tal vez a otras personas. Y téngalo por seguro, mi papá, que nosotros no lo vamos a defraudar. Usted dejó 9, 10 hijos aquí en esta tierra, que solamente
vamos a hacer favor al que nos lo pida y al que tampoco nos lo pida. Cadín era un hombre que era muy amistoso, un hombre muy familiar, un hombre que yo lo considero como un padre de aquí del barrio, porque yo estoy seguro que Cadín aquí abajo, al que no le hizo un favor, no le hizo un mal. Me tocó ser la persona que se encargara de todo, de su difunción, de lo que tiene que ver con la funeraria y todo eso. Y en cada momento, en cada sitio que yo presenté la cédula, que las personas veían quién fue la persona que falleció, siempre me decían, wow, mira quién fue, ese señor yo lo conocía, ese señor era de la iglesia. O me decían, ese señor yo lo veía mucho en la calle, qué pena. Eso quiere decir que aunque no sean personas allegadas a él, sabían quién era él. Ser humilde y ser sincero con los demás. Vivir en paz con usted mismo y con el que le queda al lado. Es lo mejor que a un ser humano le puede pasar. La honestidad y la sinceridad no tiene precio. Y tengo para decirle que nunca había visto una persona tan fuerte. Siempre le preguntábamos que cómo él se sentía, que cómo él estaba, y aunque ya él estaba muriéndose, siempre dijo que estaba bien. Vaya Rancho Arriba era presente, era un consejero de todo el mundo. Nosotros, En los 3 meses de nacida, él fue quien se hizo cargo de este mujerón. Sí, yo soy hija de la hija mayor de él. Pero de 3 meses de nacida, él y su esposa fueron los que se hicieron cargo de mí hasta el día que murió mi mamá, que ya hace 19 años que murió la esposa de él. Y sus últimos días también de mi papá, lo viví al lado de él. mi país, el Rancho Arriba, es famoso en Rancho Arriba. Le doy gracias a Dios por eso y doy gracias a Dios por todo. A mi gente de Rancho Arriba, a mi esposo que nunca tuvo un pero para decir estar en mi casa. Ese era como su papá. Y también a mis hijas que siempre estaban con él, a la buena y la mala. Mi hija Gina y también gracias a Elías, al esposo de mi hija. Ese fue como un hijo para él también. Ese lo cargaba donde quiera. Cuando iba enfermo, sano y como quiera, siempre lo cargó, siempre lo llevaba. Eso, lo que yo recuerdo de mi papá era que él, con la buena y la mala, estaba conmigo siempre. Y esté seguro, viejo, que a donde quiera que usted esté, lo vamos a seguir apoyando. Ni que nos cueste lo que nos cueste. Seguir como vivimos humildemente en esta casita que Dios nos dio. Cadín, solo me queda decirle que Dios lo tenga en la gloria, que yo sé que usted se la ganó.